Jesús es médico, psiquiatra y tiene también una especialidad en paliativos. Hizo una tesis, información al final de la vida. Y lo que os va a hacer es un taller. Vamos a intentar aprovecharnos de Jesús todo lo posible, estrujarle. Y para ello estamos buscando, ahora cuando venga Bart, vamos a buscar un hueco para organizar un taller para ampliar, para que podáis hacer este trabajo interno, porque es un viaje interior con Jesús. Pues muchísimas gracias, buenos días y que disfrutéis de estas jornadas. Bueno, yo la verdad que tengo que agradecer muchísimo a Ana el lío en el que me ha metido, pero a mí si me interesa algo son los líos. De hecho, me dedico a la intervención en crisis y si no hay crisis, pues no. El trabajo que yo vengo a presentar es un taller vivencial y me han concedido nada más y nada menos que 50 minutos. Entonces los vamos a aprovechar muy bien porque en esencia el taller, que buscaremos el hueco para ver en qué momento lo hacemos, es una experiencia interna para vivir la vida, ¿no? Es un taller que aprendí de los nahuas. Los nahuas son un pueblo subsahariano que tienen rituales y algunos de los rituales son rituales de afrontamiento de la muerte. Entonces, los nahuas son sufís, los sufís son al islamismo como los místicos al cristianismo. O sea, vivo sin vivir en mí, ¿vale? Y muero porque no muero. Quería empezar con una canción que es una clásica, que es esta de Marc Anthony, porque si no hay música no hay ritmo, y si no hay ritmo el corazón no funciona, y si el corazón no funciona no hay manera de hacer nada. La canción de Marc Anthony habla precisamente de vivir la vida, ¿no? Y a mí es una canción que me gusta mucho porque él, me parece que muchos la conocéis, otros la tararean y a veces uno la baila casi sin querer. Y tiene la pones cuando quieras, ¿no? Primero creo que nos comeremos un anuncio, porque para eso... Ahí, ¿hemos conectado el sonido, Miguel? No. Miguel, para ahí. Va. Ahora Miguel nos conecta el sonido. Yo, como veis, me he traído mi propio sonido porque para hacer el taller es muy importante el sonido. El sonido es un sentido que lo tenemos en el tímpano y el tímpano es uno de los 5 sentidos. Ya sabéis que siempre los seres humanos hemos tenido 5 sentidos hasta este siglo, que además de 5 sentidos tenemos el móvil, que es el 6.º sentido. Y hay gente que le da tanta importancia al 6.º sentido que desconecta de la realidad, porque ya no oye, no toca, no ve, no huele y entonces es muy fácil de manipular. Pero creo que de esto hay más ponencias. Bueno, entonces me traigo siempre el sonido sin ánimo de insultar a Miguel, que me ha dicho, pero ¿para qué trae usted eso? Yo traigo eso de ahí abajo, ¿no? Pues yo los traigo porque a veces haces este taller y llegas y te ponen unos microfonitos de estos de ordenador y con eso no vamos a encontrar. El sonido tiene que entrar un poco por la piel. Y de hecho, el sonido lo tenemos especializado en el tímpano. El tímpano es una membrana, pero el origen del tímpano es también la piel. Y el origen de la piel, que es una capa del embrión que se llama el ectodermo, es también el que da lugar al cerebro. Esto no llegaría lejos, pero muy en síntesis decir que el embrión hay una fase de 3 láminas, ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo se invagina y da lugar al cerebro. Entonces, piel y cerebro tienen mucho que ver. Por eso nos ponemos rojos cuando decimos cosas que nos enrojecen o nos quedamos pálidos cuando nos dan un susto. Vale. Entonces, el sonido es muy importante, por eso siempre traigo equipo, incluso un micrófono. Y es que, como me dijo ayer el taxi que tomé antes de venir para acá, me dijo, va usted a hacer unos bolos este verano. Entonces parece que vas de bolos, ¿no? Andas con el micrófono y el aparato.
El taller que tengo previsto hacer tiene ese origen náhuatl y es un estilo de afrontamiento de la muerte. Tan así que cuando lo aprendí lo adapté para poder dar clases en la universidad. Entonces este es un taller que empecé a hacerlo el siglo pasado, en el año 95, en Autónomo, y que en la actualidad lo utilizo para cerrar varios másteres. En concreto en Madrid hay un máster que es el máster de psico-oncología de la Complutense. Es un máster que dura 2 años y la última lección es este taller. Y cuando los alumnos evalúan las clases de máster dicen que la mejor es esta. Entonces yo reconozco porque puedo con ventaja porque a veces la gente aplaude, no tanto porque le haya gustado, sino porque se ha acabado. Entonces la última clase, pues la gente aplaude, le gusta mucho, no sé si porque le gusta la clase o porque le gusta que se haya acabado, ¿no? En cualquiera de los casos es un taller donde los instrumentos son fundamentales porque los instrumentos nos sirven para vivir la antropología del ser humano. Como sabéis, el ser humano es un ser en el tiempo, que quiere decir que estamos aquí y ahora, esto se llama presente, y como muy bien ha dicho Ana Francisca, es un regalo, pues eso se llama presente. Los ingleses lo llaman present, y en español le llamamos presente, y cuando hacemos un regalo y decimos que es un presente queda mejor que un regalo, ¿no? Te traigo un presente, o sea, los Reyes Magos traían presentes, ¿no? Entonces, el presente se vive con la percusión. De hecho, el presente se vive con la percusión y por eso el corazón hace el presente, ¿no? La percusión es fundamental en la vida porque casi todas las canciones o casi todas las fiestas dentro de los pueblos se empiezan con el famoso chunda chunda. Chunda chunda, tumba tumba, tumba tumba, tumba tumba, que es aquí y ahora, ¿vale? Eso es el presente. Para el pasado tenemos otros instrumentos que son los instrumentos de cuerda, porque como su propio nombre indica, la cuerda recuerda. La cuerda tiene tal carga emocional que es una música que casi siempre emociona. Emociona porque nos recuerda cosas. De hecho, si quieres una música emocionante, pues nada como la guitarra española, ¿no? Que aquí en Nerja, pues os voy a decir, ¿no? La música de cuerda, el violín, pues que os voy a decir del violín, ¿no? O de la viola. La cuerda recuerda, pondremos luego alguna música de cuerda. Y luego hay otro tipo de música, y es el eje de la antropología humana, vivimos el presente, con el recuerdo, con la cuerda y con el futuro. El futuro es la música de viento, porque el viento siempre es sugerente, ¿no? De hecho, pues muchas veces, cuando parece que va a pasar algo, es pa 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 pam, pa 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 pam 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 pam. Parece que el viento también puede ser un viento más sugerente, que tiene una colección de flautas. Y también pues el viento es muy sugerente. El viento es el futuro, ¿no? Se genera una expectativa, ¿no? El famoso... Parece que va a pasar algo ahí, ¿verdad? El bueno, el feo, el mal y tal, ¿no? Solo con 4 notas, ¿no? Bueno, pues esta canción me gusta mucho porque habla de... No tenemos una conexión con el... No, ahora mismo... Pero eso es a lo mejor cerca de aquí, ¿no? Escucha de por aquí. Ya le veo un poco de volumen, ya está. Se te queda un poco de volumen solamente. No hace falta. Va ahí, va así. Sí. Pero de volumen. Venga, Miguel. Bueno, Miguel, fijaros, es muy importante que le han puesto un colegio aquí en Nerja. Fue lo primero que vi, el colegio de Miguel allá, ¿no? Hay un colegio de San Miguel aquí pegado. El patrono de Nerja. Del patrono de Nerja, ¿no? Pues ya no digo más. Bueno, entonces la música es presente, percusión, pasado, cuerda y futuro, viento. Y luego hay algunos instrumentos que son muy sugerentes, como por ejemplo el bronce. Los instrumentos de bronce
Son instrumentos que te llevan a la trascendencia. Los de la Complutense tocan el prótalo así, y los de la Autónoma lo hacemos así, porque entra en reverberación. Bueno. El bronce sirve para la trascendencia, por eso seguro que todos tenemos la experiencia de edad, ya que cuando habla de mi gente, que es evidente por el contexto que se entiende muy bien mi gente. Ahora hay que apagar aquí el micrófono para que no se acople. El de aquí. Vale. Entonces, cosas que me gustan mucho de esta canción, pues que habla de vivir la vida, porque pues, la vida hay que vivirla aquí y ahora, ¿no? Eso, con que lo pongas para otro ya no se acopla. Entonces, el taller es un taller que se apoya en la música, que se apoya en la percusión, que es el presente, que se apoya en la cuerda, que es el pasado, que se apoya en el viento, que es el futuro, y luego hay algunos instrumentos, como hemos dicho, el bronce, y luego la maraca, porque si hay psiquiatría tiene que haber maraca. Si no hay maraca no hay psiquiatría, ¿no? O sea, no se sabe si los psiquiatras se dedican a la psiquiatría o que están sonados o se quedan sonados porque se dedican a la psiquiatría. Es un diagnóstico diferencial que todavía no. Y luego he traído esta preciosa cerámica de México, porque en México tienen un concepto del afrontamiento de la muerte sumamente interesante, ¿no? Y de hecho, normalmente los profesores cuando dan conferencias o clases aconsejan libros gordos como Inductores del Sueño, y yo aconsejo una película que se llama Coco. Es una película maravillosa, yo creo que es de lo mejor que ha hecho Pixar, y de hecho estuvieron como 5 años hasta que la produjeron, ¿no? Y hay música. Ahora es cuando viene la tormenta. Porque si hace falta tormenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué un taller de la muerte para hablar de la vida? Porque la muerte es el momento de la verdad. Esto lo saben los toreros. Y la muerte es el momento en el que de verdad pues vives el presente. Se está acoplando. Yo creo que ese sí que se acopla. Si lo pones para allá no se saca. Vale. Bien. Entonces, el taller, vamos a buscar un momento para hacerlo. Todos los instrumentos que tengo por aquí distribuidos se usan en el taller. Y luego tenemos también la mochila esta del SAMUR, porque en un momento dado me di cuenta que el taller tenía contraindicaciones. Hay algunas situaciones donde es mejor no hacer el taller. En concreto, el taller es mejor no hacerlo cuando uno está en un momento de duelo, en un proceso de duelo. Los duelos son muy importantes en la vida, hacerlos bien, porque la vida está llena de duelos. Y entonces, en la medida que afrontamos el duelo y lo resolvemos bien, crecemos. Eso lo decía Erickson con su apasionante teoría del crecimiento a base de resolver crisis. Lo dice también Peter Rosewich, que es un polaco alemán, en un libro que se llama Esferas, de que la medida que resolvemos la esfera del útero y la rompemos y nacemos, luego entramos en otra esfera que es el abrazo de la madre, y luego entramos en otra esfera que es el abrazo del padre, luego el abrazo de toda la familia, y se van rompiendo esferas y van entrando en otras esferas, ¿no? Entonces, la muerte es una esfera más, ¿no? Pero para afrontar bien la muerte tienes que haber resuelto bien antes otras crisis, ¿no? En medicina, yo esta semana he tenido que hacer el acompañamiento de dos fallecimientos. Uno es del hermano de mi secretario, una persona con la que llevo trabajando 25 años. Entonces su hermano tiene un cáncer y lo sorprendente es que en el hospital no le decían que se estaba muriendo, sino que decían que iban a seguir con tratamiento paliativos, que todavía había margen, que no se preocupara. Entonces tuve que ser yo el que le dije,
a Maite, oye Maite, no vengas a trabajar estos días, vete a estar con tu hermano en el hospital porque se está muriendo, ¿no? Sí, me han dicho que no se va a morir, ¿no? Que todavía no, y yo, a mi caso se va a morir. Y en efecto, ¿no? Falleció la noche del domingo al lunes, y lo sorprendente es que tenía hijos, pues ahora por lo menos el hijo se va a Francia, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y entonces pues le dio tiempo a llegar y llegó y pudo despedirse. Pero no porque le dijeran en el hospital que iba la cosa así, sino porque a veces en las instituciones hospitalarias, a no ser que sean centros de paliativos donde la gente está más entrenada y sabe la importancia de la despedida, pues a veces no te avisan para esa despedida, ¿no? Y ayer, según venía para acá, falleció el hermano de un buen amigo mío, y también yo tuve la suerte de hablar por la mañana con él en Madrid. Él vive en Teruel y le dije, oye, vete a Teruel porque tu hermano se va a morir, y nada como estar ahí, ¿no? Porque lo importante para el acompañamiento al final de la vida es estar ahí. Esto lo dice Rosarito, la hija de Lola, que dice que cómo quieres que te quieras si no estás ahí, porque al final hay que estar ahí. Y entonces yo le podría haber dicho a Ana Francisca, qué interesante este curso que vas a hacer en Nerja y tal, o venir y estar aquí. Porque hay gente que dice lo que habría que hacer y otros que lo hacen, ¿no? O sea, Ana Francisca no dice lo que habría que hacer, sino que hace este curso, ¿no? Hay gente que dice lo que habría que hacer son los famosos sofistas, que son los que desde el sofá dicen lo que habría que hacer. Es un concepto griego, el sofista, que es el que estando en el sofá dice lo que habría que hacer, o sea, lo que tienes que hacer tú con la novia, lo que tienes que hacer tú con tu mujer, lo que tienes que hacer con tus hijos, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho decirle, bueno, hazlo tú. O sea, no me digas que te quiero si no estás aquí. Entonces, el momento de la muerte es un momento muy importante. Nos preparamos a él en la medida que vamos resolviendo otros duelos durante la vida. El duelo no siempre es negativo, muchas veces es aligerar. O sea, a veces si no nos mudamos de casa, nos parecemos al caracol, que la llevamos puesta y vamos muy despacio, ¿no? Pues a veces hay que mudarse, a veces hay que irse. De hecho, con el COVID, yo creo que, igual que la música, hay dos tipos de música, la buena y la mala. Hay clásica buena y clásica mala, hay reggaetón bueno y reggaetón malo. Pues con el COVID, desde mi punto de vista, ha habido gente que ha hecho un afrontamiento constructivo, que es que aprendemos de esto, y otros que se han quedado en casa con la mascarilla debajo de la cama, ¿no? Entonces no han aprendido nada y se han perdido un momento estupendo para aprender. Con la muerte pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que lo que le pasa con la muerte es que ¡ah! Se asusta. El susto es una emoción básica gracias a la cual sobrevivimos, el miedo. Gracias a que tenemos miedo, no voy a gritar más en esta exposición, no os preocupéis. El miedo es una emoción que nos sirve para sobrevivir. Gracias a que tenemos miedo, frenamos en el coche y no nos salimos en la curva, ¿vale? Gracias a que tenemos miedo, vamos más despacio en la bici. O gracias a que tenemos miedo, cuando íbamos en el triciclo no nos dábamos contra el muro, ¿no? Entonces el miedo sirve para sobrevivir. Pero el miedo hay que dosificarlo, ¿no? Lo que no puedes tener es siempre a la gente con miedo, a no ser que la quieras manipular. Entonces, si quieres manipular a la gente, la tienes que tener con miedo. Hay distintas maneras de acojonar, como por ejemplo, contar que un volcán está haciendo de volcán, mientras el volcán lo único que hace es de volcán, ¿no? Es lo que pasó en Canarias, que hay un volcán que hace de volcán, y todos los telediarios dicen, es que el volcán está echando lava. Bueno, es que los volcanes echan lava, ¿no? Pero es que está echando mucha lava, es que los volcanes echan mucha lava, ¿no? Pero es que sigue echando lava, sí, claro, es que los volcanes echan. Pero lo cuentas como si fuera una cosa imposible, es asustar a la gente, ¿no? O como que en la guerra muere gente, ¿no? Cuando en las guerras pues tristemente muere gente, pero es que fíjate, en un supermercado, es que no se discrimina cuando estás en guerra, pues, pero puedes asustar a la gente, ¿no? Entonces, la muerte nos puede asustar, o la muerte la podemos tomar, que es como, y ya voy cerrando mi exposición, como una compañera de viaje. Yo creo que la muerte es una compañera de viaje, que nos va a acompañar muchísimas veces, los que nos dedicamos
a la medicina y más a los paliativos y la atención a domicilio o el paciente adolescente suicida, pues está muy presente, ¿no? Y la tienes que tener como compañera de viaje. El taller no deja de ser una analogía. Últimamente me encuentro con Anas por todos los lados. Ana, Francisca, Ada, ¿no? ¿Cómo eras? Dana. Dana. Entonces, si ponemos la primera de las canciones que tenía ahí preparada, esta nueva de vídeo en Nueva York. Por cierto, este vídeo, yo tengo una metaanálisis del vídeo, y es que las grandes ciudades americanas, europeas, se han quedado huecas, sin espíritu, grandes edificios, y menos mal que hay gente latina, o gente africana, y lo que llena de espíritu, ¿no? Porque yo es un poco la impresión que tengo, ¿no? O sea, que a veces llegas a ciudades que son un museo. No sé si os ha pasado a vosotros, y luego también llegas a Nerja y no es un museo, porque hay vida de... Yo creo que Nueva York no deja de ser, a mí me pareció como un escenario para rodar películas, ¿no? Entonces, bueno, tengo esta canción, que es con la que se empieza el taller, que no deja de ser... A ver cómo hacemos para que la música suene aquí. Pues el micro, si no... Vamos a... Ahora. Ahora. Pero hay que ponerla. Haremos pruebas para que el taller suene potente, porque con esto no vamos a dar ninguna parte. Espera, vamos a... Ponle un poco más volumen en el ordenador. Más volumen en el ordenador. ¿Está a tope? Vamos mejorando lo presente. Bueno, pues este es un relato que se llama La gota de agua mágica, ¿vale? Esta era una gota de agua mágica que siempre viajaba y nunca paraba. A veces, para tener la sensación de no ser nada, en el océano se instalaba. Y de ahí salía convertida en una gota, esta vez salada. Era una gota de agua mágica que siempre viajaba y nunca paraba. A veces se convertía en lupa para leer entre líneas lo que pasaba. Otras veces se convertía en una gota de agua, se instalaba en un vaso, se dejaba beber y al cabo de un tiempo salía convertida en lágrima, otra vez salada. Era una gota de agua mágica que siempre viajaba y nunca paraba. Esta era una gota de agua mágica que siempre viajaba y nunca paraba. Y al final siempre acababa en la almohada de su alma, que lloraba por amar y ser amada. Vale. Pues imaginamos un relato que en vez de durar un minuto como este, dura 50 minutos. Ese es el taller que haremos cuando Ana Francisca nos indique qué lo podemos hacer, y usaremos todos esos instrumentos. Y la verdad que en una clase teórica hablar de la vivencia era un poco difícil, porque es un poco como el doctor Poveda explicará la tortilla de patatas y no nos la comemos. La tortilla de patatas hay que picarla y comérsela, ¿no? Pues si no, no es tortilla de patatas, ¿no? Entonces, no necesitaba 50 minutos, sino que necesitaba 90 minutos para hacer el taller. La ventaja es que el taller está explicado, la introducción la hemos hecho, os he dicho los instrumentos en la razón de cada uno de los instrumentos, os he dado un poco la base teórica de por qué la muerte es el momento de la verdad. Y luego una última idea es que me gustaría un poco aportar en esta exposición una idea muy interesante sobre el duelo. El duelo, yo creo que en Europa lo hacemos de una manera muy patológica. Patológico quiere decir cuando algo no se adapta a la naturaleza de las cosas, ¿no? En Europa estamos tan mal, a mí me ha pasado ayer,
que es, mira, como se ha muerto a las 7 de la tarde, ¿por qué no ponemos en el certificado que se ha muerto a las 5 y así lo enterramos mañana? Entonces nos entran las prisas para enterrar a la gente cuando no. Creo que es un momento donde no hay que tener prisa, ¿no? Hay que sentir las cosas, ¿no? Luego hacemos cosas tan raras como decir, y de hecho en los manuales de medicina, en el DSM-4, DSM-5, decimos que el duelo puede durar 6 meses y 1 año, y hay gente que está de baja en un duelo pues 4 o 5 meses. A mí me parece que los duelos hay que hacerlos como de una manera más pragmática, ¿no? Una cosa que hemos escuchado en la canción anterior es reír, llorar, vivir. Entonces yo, y esto es un poco la aportación teórica que hago en la exposición, yo creo que en el mundo occidental hemos convertido en patológico el duelo. Cuando tenemos que llorar no lloramos, cuando tenemos que la lágrima no deja de ser un síntoma y un signo de proceso de duelo, que Borges incluso describe y muchas personas describen muy bien, que es una emoción intensa. Yo creo que el duelo tiene que ser un periodo corto pero de una gran intensidad. Yo el último duelo que viví en Angola me pareció una maravilla. Era una persona que había fallecido repentinamente, una persona de 58 años, alguno de aquí se puede dar por aludido, no es mi caso, que tengo ya 64, pero que falleció muy joven. Y era una mujer que era asesora del Ministerio de Cultura, y su hija vive en Madrid, y me llamó un domingo a las 5 de la tarde diciendo: ha muerto mi madre en Huambo, que es Nueva Lisboa, en Angola. Yo soy la mayor de las hijas, creo que tendría que ir, pero no tengo pasaporte, no tengo PCR. Y entonces yo le dije una frase que me ha complicado muchas veces la vida, pero que me fascina, que es: no te preocupes, yo te acompaño. Y entonces esa tarde se fue a la T4, se sacó el pasaporte, a las 9 de la mañana estábamos haciendo las PCRs, a las 3 de la tarde teníamos la PCR y a las 7 de la tarde estábamos saliendo de vuelo a Lisboa, y de Lisboa a Luango, y luego llegamos a Huambo, que es la nueva Lisboa de Angola. Y entonces el proceso de duelo consiste en una semana de duelo de verdad, como me dicen algunas personas mayores que se hacía antes en España, que es duelo, o sea, el cadáver, y delante recordar, y dejar que la gente venga, y que venga. En Angola no hay llave, en Angola todo es a la angoleña, y entonces durante una semana estuvo la gente llegando, y lógicamente la familia daba de comer y daba de beber, y al cabo ella murió el domingo, el sábado había que acabarlo todo, el viernes por la noche fue la última noche así más catártica, con gente que perdía el conocimiento delante del ataúd y estas cosas. Al día siguiente, Angola es un país muy curioso porque ahí estuvieron los portugueses, entonces te encuentras con personas que se llaman Francisca, una persona ahí. Sí, yo me llamo Francisco, ¿no? Y tú le miras y dices: ahí va, qué gracia, ¿no? Y entonces se acabó con una misa, con unas canciones muy potentes, luego un entierro con unos alaridos espectaculares, y después una inmensa comida, pero una comida increíble. Vamos, yo les dejo comiendo, o sea, no sé si se han acabado ya. O sea, que era una comida increíble, que era como el último recuerdo de todas las vivencias y de la vida de esa persona y todo lo que esa persona había dejado, y todos los familiares que habían venido de distintos rincones del país. Pero el lunes a trabajar y a recordar lo mejor del fallecido, pero no como en la europea, que a veces estás como 6 meses después. Es que entonces a mí me gusta mucho el duelo a la africana, que es un duelo con intensidad, llorando cuando hay que llorar delante del cadáver, nada de hacer el certificado rápido para enterrarle rápido, para tal, que luego la gente no sabe si se ha muerto o no, porque no me acuerdo, porque ¿cómo te vas a acordar? Sí. Entonces yo creo que hay que, en el momento del fallecimiento de la persona,
hay que hacer el duelo del fallecimiento de esa persona. Dando tiempo, yo cuando me despedí del viudo, se despidió de mí pues agradeciéndome que hubiera estado esa semana con ellos, no así los pacientes que dejé sin atender esa semana, que no me agradecieron lógicamente que no les hubiera atendido. Y lo más curioso es que ese día, esa semana tenía que dar una clase en la universidad, que era la clase de adolescencia, y no la di. Entonces les expliqué que eso era la adolescencia, que era no estar donde hay que estar, ¿no? Entonces les parece una clase magistral, y luego ya sí que se la di, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender mucho de la muerte. La muerte es una excelente compañera de viaje. Creo que tenemos que volver al concepto duelo como un duelo donde no hay analfabetismo emocional, sino que hay que llorar, hay que abrazar, hay que recordar y muchas veces hay que cantar. Y ya sí que acabo con esta frase. Cantar la hacemos con la voz, y la voz es un instrumento de viento y cuerda. Y ahora preguntas, porque me dijo Ana Francisca que preguntabais cosas. Pues a vuestra disposición, ¿eh? Preguntas, cosas. Solo os he puesto la primera canción del taller. Imaginaros el taller. Vamos a poner la segunda, Ana. ¿Sí? Mientras se os ocurren las preguntas. El taller es un taller vivencial que, si bien es cierto que está aprendido de los nahuas, que es un pueblo subsahariano, esto es subsahariano, es un concreto de Camerún. ¿Sabíais que Camerún? Bueno, la siguiente, y ya no os pongo más del taller, pero la siguiente sorprende. Esta es una canción que habla de lo siguiente, que es: normalmente cuando nos acercamos a alguien, lo primero que hacemos es caminar, y entonces según caminamos, el paciente nos puede escuchar cómo llegamos, o si es un familiar enfermo, nuestra madre, nuestro abuelo, nos escuchan llegar, y en función de cómo nos escuchan llegar dicen: ah, pues ya has venido, qué bien que hayas venido, o si vamos despacio, pues te pasa algo, tal, es el sonido. Y luego hay otra cosa, que es cuando nos presentamos a esa persona, que la vemos, y esta música la utilizo para el modo de saludo. Pero esto ya hay que hacer el taller para... Por la siguiente, nos vamos a ver por la siguiente también. El taller está lleno de contrastes musicales, pero de pronto hay una de Queen, y esta puente que viene, ¿no? Pues no se pierdan el taller. Vale. Porque si bien el origen del taller es náhua, la ejecución es siglo XXI. Venga, pues preguntas. Me dijo Ana que era muy importante las preguntas. Sabéis que los profesores, así un poco malditos, si no les preguntan al público. Entonces, prefiero no. Venga. Sí, yo creo que lo que hay que hacer precisamente es que no se quede el vacío, sino rellenarlo de contenido. Por eso una excelente manera de vivir el duelo es recordándolo y rellenándolo de lo mejor. Por eso, en ese proceso de duelo donde la gente se acerca, lo que hace la gente es recordar cosas. Muchas veces una manera de facilitar el duelo a alguien es: cuéntame qué pasó. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que he contado mucho, últimamente mi madre se murió en el 19, antes del COVID. Pues la última noche que estuve con ella en un hospital de paliativos, a los 97 años, una vida amortizada, ¿no? O sea, 97 años, 11 hijos, 30 nietos, bien, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, pues, los hijos la cuidábamos por la noche. Yo la última noche que pasé contigo, entonces cuando me fui, le dije: bueno, madre, me voy a la facultad. Lo de madre es que me gustan los castellanos, ya sabéis que madre, ¿no? La de papá, mamá, no.
¿vale? Mi madre, me voy a la universidad, así que me despido y te doy un beso. Y me miró y me dijo, ¿cómo que un beso? Dame 2. Entonces es muy bonito tener ese recuerdo, ¿no? Ese es el último recuerdo que tengo de mi madre, ¿no? Entonces, en vez de que se quede el hueco vacío, tienes que rellenar ese hueco de lo mejor. Y lo mejor a lo mejor te lo cuentan tus hermanos, porque de pequeños pasan cosas con las madres que tú no te acuerdas. Entonces cuando te las cuentan tus hermanos, pues te ríes mucho, ¿no? Yo he venido aquí porque Ana Francisca me ha dicho ven y lo he dejado casi todo, pero también porque mi hermano José María tenía un gran aprecio a este encuentro y tenía mucho interés en venir, y él falleció también este año, como ha sido un año de pérdidas. Pero sobre todo lo que he hecho ha sido nada del hueco, sino rellenarlo. O sea, las mejores jugadas, ¿no? Recordar lo mejor. Una manera de hacer un duelo es escribiendo. Un tal Jorge Manrique, gracias a que se murió su padre, pues escribió uno de los textos más bonitos sobre el duelo, ¿no? Que os voy a decir de Mozart con su Requiem, que fue por encargo, pero también para un duelo. Entonces muchas veces el duelo lo que hay que hacer es que no quede el hueco, rellenarlo. ¿Vale? ¿No sé si te he contestado? Sí. Bien. ¿Más preguntas? Yo tengo un amigo que unos días antes de morir decía que sentía que se estaba yendo y luego murió del infarto, que no estaba enfermo ni nada. ¿Es posible? Totalmente. Hay gente que tenemos una cierta facilidad para soñar y tener sueños participatorios. A mí me han servido. A veces tengo un sueño anticipatorio, porque tengo que tener cuidado en esta carretera, porque si se me cruza un ciervo me mato. Y entonces voy despacio, se cruza el ciervo y no te matas, ¿vale? Y hay gente que tiene esa sensación de que se les va la vida, ¿no? Mi hermano José María, las últimas semanas, estaba con una sensación, me acuerdo que le llamé desde un pueblo que hay en Valladolid, que os aconsejo vivamente, que se llama Ureña. Ureña es un pueblo que hay en Valladolid, al lado por la Nacional número 6, cuando pasas por Tordesillas, pues nada más pasar Tordesillas a la derecha, Ureña. Ureña es un pueblo medieval, es un pequeño Ávila que se ha convertido en un pueblo lleno de librerías. Entonces ahí se han ido muchos libreros cuando se han tenido que jubilar o con la ley Boyer han cerrado el local porque se disparó el precio o lo que fuera. Y de pronto es un pueblo donde hay más de 50 librerías. Son casas antiguas, medievales, tiradas por dentro, se conservan las paredes, pero por dentro son librerías, inmensas librerías, ¿no? Me acuerdo que le llamé a José María desde ese pueblo, faltaban como 3 semanas para que falleciera. Oye, José, estoy aquí en Ureña y tal. Y me dijo, tendría que estar ahí, ¿no? Porque tengo la sensación de que me gustaría estar ahí, porque, ¿no? Y además se conocía a Joaquín Díaz, que es uno de los que vive en ese pueblo, que es un autor musical de música castellana, ¿no? Entonces, hay a veces como esa especie de presentimiento. Entonces, si tu pregunta es ¿crees en el presentimiento? Mi respuesta es sí. Luego tengo mis opiniones sobre por qué el prejuicio es malo y el presentimiento es bueno. Es gracioso, ¿no? Cuando alguien prejuzga, no prejuzgues y tal, ¿no? Pero cuando alguien tiene un presentimiento, qué interesante, tienes un presentimiento, ¿no? Y es porque prejuzgar es juzgar sin los datos, mientras que presentir es tener un sentimiento, ¿no? Muy bien. Te doy las gracias por el esfuerzo que has hecho, que has llegado sudando aquí a las 10, y hemos entrado juntos los dos. Muy bien, ¿más preguntas? Quería preguntarle, ya que usted ayuda a personas a partir en sus últimos momentos, Sí. ¿le habla su alma o le habla directamente a la persona que sea consciente de que va a partir? Sí. De hecho, hago este taller a gente que se va a morir y a gente que atiende a gente que se va a morir. Este taller está especialmente diseñado para enfermeras, para médicos, para estudiantes de medicina.
y para gente que pueda tener algún proceso de enfermedades degenerativas, enfermedades tumorales. Y yo creo que la muerte, ayer me asomaba al balcón y veías el faro, ¿no? Uno de los faros a la izquierda, no sé a qué corresponde ese faro. Yo creo que la muerte es un poco como un faro, ¿no? Entonces, si te obsesionas con la luz, te ciegas, y entonces si te quedas cegado, pues acabas en los acantilados. Y si lo ignoras, no llegas a puerto. Porque si no hay un faro y es por la noche oscura, no llegas al puerto. Entonces, para mí, la muerte es un faro. Uno de los faros importantes, ¿no? Hay otro faro importante que es lo que te dice el corazón, otro también un poco la razón. Y entonces el faro te indica, es por aquí. Entonces, no, yo es que a mí la muerte, yo ignoro la muerte, no vas a llegar. Yo es que me obsesiono con la muerte, te vas a cegar. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es, la muerte es una compañera de viaje y es bueno tener compañeros en el viaje que te indiquen dónde llegar, cómo llegar. Muy bien, ¿más preguntas? Cuando es algo antinatura, Sí. realmente nunca estamos preparados porque ahora ya sí sé que la muerte forma parte de la vida, pero cuando no estás preparado para ello y es algo antinatura y es una adolescencia que se da Bueno, hay algunas muertes, por así decirlo, donde uno se puede preparar porque pues a los 97 años, por ejemplo, cuando falleció mi madre, pues todos estábamos muy preparados. Ella la primera que decía que ¿qué hago yo aquí? ¿No? Entonces todos lo decíamos querernos y tal, ¿no? Pero ella decía que ya se quería ir, ¿no? Pero en cambio hay fallecimientos de gente joven que te dejan muy roto, ¿no? Tan roto que no hay palabras, pero no como... No tengo palabras, no, es que no hay palabras. O sea, cuando se te muere tu padre, te quedas huérfano o huérfana, ¿no? Cuando se te muere pues, tu pareja, pues te quedas viudo o viuda, ¿no? Pero cuando se te muere un hijo, no hay palabras. Pero no es que no tengo palabras, es que no hay. Porque se nos escapa. A mí me gusta mucho el lenguaje y me gustan las palabras onomatopéicas, como chirriar, o como palabras que hacen referencia, ¿no? Golpear, es una palabra que es knack, o sea, pero hay cosas para las que no tenemos palabras, como el fallecimiento de un hijo, ¿no? O como el fallecimiento de un niño inocente, pues un accidente, ¿no? Y entonces ahí lo que pasa es que a la crisis de la muerte se suma la crisis de lo insospechado, de lo inesperado, ¿no? O sea, cuando uno espera algo, hay un proceso que se llaman procesos adaptativos. Entonces, cuando uno se adapta a lo que va a pasar, eso que pasa no te afecta tanto, ¿no? Porque estás preparado, ¿no? Anticipas el presentimiento que decíamos antes, ¿no? Pero cuando pasa un poco como un rayo, una tormenta de verano que no te esperas, es muy costoso, ¿no? Y quizás esos procesos de duelo requieren un poco más de tiempo, ¿no? Pero desde luego que todos los procesos de duelo requieren un tiempo de adaptación a posteriori, ya que no lo ha habido anteriori, y luego compartir, porque esas personas que han tenido esa pérdida requieren mucho el compartir, ¿no? Y me presentaba Ana diciendo que yo soy médico, profesor, que había hecho un máster en paliativos, que trabajaba en los paliativos, que mi tesis era sobre esto, ¿no? Pero luego haciendo una revisión de vida, y resulta que el hermano mío que nació después de que naciera yo, falleció al poco de nacer. Y yo era muy pequeño y no me acuerdo, bueno, debía tener yo 2 años, ¿no? Pero a lo mejor eso es lo que ha hecho que yo al final me haya convertido en un experto en procesos de duelo, ¿no? Porque tuve un duelo del que no fui consciente, pero de alguna manera a lo largo de la vida pues ha ido floreciendo, ¿no? Y sí que hablé mucho con mi madre de ese momento, ya en una etapa más consciente. Y entonces me decía que ha sido el momento de la vida donde más desconcertada se ha quedado. O sea, como que se quedó como... O sea, ¿cómo se me puede morir un hijo, no?
a los 3 meses, pero no. Y entonces, para vivir ese duelo es muy importante, ya que me ha habido anticipación en la fase posterior y luego compartirlo, ¿no? A lo mejor por eso yo fui el 7º y siguió hasta 11, ¿no? Pero bueno, eso ya son teorías, ¿no? ¿Más preguntas? Solo nos quedan 5 minutos. Venga, otra pregunta. Usted que tiene experiencia con todo lo relacionado con la muerte, ¿qué piensa sobre cómo pueda influir las creencias religiosas tanto en la persona que muere, a la hora de llegarle ese momento, como en las personas que quedan? Sí. ¿Cómo puede vivir el duelo cuando hay unas determinadas creencias, una fe religiosa? Sin duda. Vamos a ver. Una cuestión que no se debate es que el ser humano es un ser trascendente. Incluso la gente que no cree sabe que es trascendente, porque si yo estoy hablando de mi madre que falleció hace 2 años o mi hermano que falleció hace 6 meses, en la medida que hablo de él trascendo a su muerte. Entonces nadie duda, no somos trascendentes, no es que trascendemos a la muerte, porque cuando recordamos a alguien que ha fallecido, ¿qué es lo que pasa cuando hay una religiosidad? Hay un libro que se llama El buen adiós, que tuve la suerte de escribir hace años, sobre la tesis doctoral, el taller de la muerte, está editado en Espasa. Sacamos una primera edición y luego una segunda edición, y se agotó la primera, se agotó la segunda y me agoté a la tercera, y entonces se va a reeditar seguramente con un capítulo dedicado al COVID. Y ahí hablábamos, de hecho cuando llevé a Espasa el libro, me dijeron, hombre, pero tendría usted que hablar un poco de la religiosidad, ¿no? Porque yo me quedé un poco en el tema médico de acompañar hasta la muerte, ¿no? Y en ese libro, que se titula El buen adiós, hablaba del adiós, pero no hablaba de qué hacer después del adiós, que es el duelo. Y entonces escribí un párrafo que reconozco que lo soñé, que hablaba de cómo la trascendencia, la espiritualidad y la religiosidad es como una especie de proceso, ¿no? O sea, trascender, todo el mundo sabe que el ser humano trasciende, la espiritualidad, pues es obvia que los seres humanos no solo somos lo que pesamos o lo que medimos, ¿no? Usted no es solo una señora elegante con un sombrero de verano, sino lo que hay dentro, ¿no? Lo que hablábamos antes de Nueva York. Nueva York no solo son los ladrillos, sino el espíritu, ¿no? Entonces eso sería la espiritualidad. Y luego la religiosidad es cuando además religiosidad viene de religión, que es religar, que es como conectarte a los dioses, ¿no? Hay un término que nosotros utilizamos con mucha frecuencia que se llama entusiasmo. Por ejemplo, esta es una clase de un entusiasta, ¿no? La palabra entusiasmo viene de en Zeus, de la parte divina que hay, que tenemos los seres humanos, ¿no? El entusiasmo viene de en Zeus. Entonces esa parte divina es la religión. Hace unos años una paciente que estaba supervisando fue entrevistada por una televisión española, que se llama Televisión Española, y entonces era un poco muy promocionando la eutanasia, y esta era una señora que realmente tenía un momento muy duro en la vida. Yo tuve la suerte de acompañarla hasta el fallecimiento, incluso el momento en que falleció estaba dando la mano, y entonces la entrevistaron. Entonces la entrevista iba como, pero usted está ciega, pues sí, pero usted tiene dolores de espalda porque se dio por la escalera, pues sí, pero usted está muy mal, pues sí, y usted no se quiere morir, y ya contestó, pues cuando Dios quiera, ¿no? Y entonces la entrevistadora dijo, claro, que usted es creyente. Y entonces ella dijo, todos somos creyentes, a lo mejor usted cree en el sexo o en el dinero, pero todos creemos en algo, ¿no? Entonces, esa creencia te permite trascender con más facilidad, ¿no? Entonces, sin duda, yo el duelo más poderoso que he vivido en mi vida fue en un vuelo Madrid-Montevideo,
donde a las 3 de la mañana sonó el altavoz diciendo que si había un médico entre los pasajeros se pusiera en contacto con la tripulación. Yo me creía que era otro de esos sueños, pero no era realidad. Entonces se acercó la azafata, me dijo: mira, es que ha entrado en el baño un señor, lleva más de media hora, estamos picando la puerta, nos tememos lo peor. Entonces cuando abrimos, había un señor que había fallecido hacía mucho tiempo, tenía una cierta rigidez, llevaba media hora, o sea, desde que entró en el baño él había fallecido. Entonces lo saqué, lo puse en la parte de atrás de un avión de estos grandes que tiene 2 pasillos, y en la parte de atrás un pasillito. Entonces en ese pasillo me acuerdo que puse una manta, luego lo exploré, tenía unas pastillas, el pastillero con las pastillas, y dije: me ha acosado, el pastillero tiene que estar sin las pastillas. Si en el pastillero hay pastillas, que no se toman las pastillas. Bueno, total, que constaté que había fallecido, y entonces la azafata me dijo: ¿podría hablar con esa señora rubia que va al lado de un asiento vacío? Entonces, sí, claro, yo sé de esto, no sé, y lo habló con la señora. Pues me senté junto a ella, le dije: su marido, y ella me dijo: mi marido no tenía que haber venido, porque ya tenemos más de 80 años y el médico nos ha prohibido hacer este vuelo, pero queríamos venir a España para despedirnos de nuestros hijos y de nuestros nietos, pero ya volvemos para Montevideo. Y le dije: pues acompáñeme. Entonces me acompañó, nos fuimos donde estaba el cadáver de su marido. En ese momento lo mejor es estar calladito. A mí me salió de natural, estaba el cadáver de su marido, me salió natural arrodillarme. Entonces me arrodillé al lado del cadáver, así con atención, y ella se puso al lado. Aguanté el silencio, que a veces cuesta mucho, y la señora dijo: se ve que Dios tenía otros planes. Entonces sí, cuando uno cree en Dios, los procesos de duelo son más fáciles. Muy bien. Colorín colorado, ¿no? Este cuento se ha acabado. Aquí tienes tu diploma. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. Vamos a hacer la pregunta.